El potasio en sangre alto, que es la hiperpotasemia, da arritmias. Entonces el paciente dice, no puedo comer con sal. Bueno, doctora, me compré la sal verde. Ah, qué buena, qué alegría, le digo yo. La sal verde tiene un 25% de cloruro de sodio, en vez de la sal común, que es 100%, pero un 75% de cloruro de potasio. En los pacientes con insuficiencia renal está totalmente prohibida, porque hacen hiperpotasemia por querer cuidarse. Y encima, ¿qué hacen? No, yo uso la sal verde, pero le ponen, total es la verde, ¿eh? Dale que va, dale que va. Lo que pasa es que muchos dicen, a nosotros nos dicen en el programa de televisión cuando nos llaman, que no le sienten el gusto. Es que tiene un 25%, es un 25% de sal. Digamos, está encubierto. Por eso no tiene sal. O sea, si va a tener gusto, va a tener sodio. Si no tiene gusto a sal, digamos, es simple. Parece que tiene que acostumbrar el paladar a sentir otros sabores. Por eso, y de hecho, si yo le pongo el triple de la sal verde, voy a tener 100% de cloruro de sodio. O sea, es el mismo engaño. Y encima me estoy intoxicando con el potasio, por el cloruro de potasio de la sal. Por eso yo le digo a los pacientes, es mejor que usted coma sal, medio sobrecito en la ensalada de la media, y sienta el gusto, y no que pasen todos estos otros vicios que son peores. Sobre todo el de la sal verde, esto es para la insuficiencia renal crónica avanzada, que hacen hiperpotasemia y se mueren de una arritmia. Así de grave, pero son cosas que, digamos, son bastante específicas y uno lo tiene que... Vienen con el potasio alto, todos los análisis potasio alto, y usted a ver, y empieza a interrogar, ¿y usted qué usa, qué come, qué toma? No, y la sal de reemplazo, no, eliminada. Bien, vamos con la ingesta de agua. Bueno, la ingesta de agua va a ser de acuerdo al estadio, ¿sí? En la primera etapa, la poliúrica, tiene que tomar más agua, y en la etapa de que el paciente empieza a tener edemas, tiene que hacer restricción hídrica, ¿sí? Bien, control del peso, porque la obesidad aumenta 3 veces la velocidad de progresión de la insuficiencia renal, y ni que hablar el alcohol y el tabaco. El paciente obviamente tiene que eliminar todos los tóxicos. Bien, la anemia hay que tratarla porque es un síntoma que al paciente le altera la calidad de vida. Un paciente con anemia tiene sueño, no tiene ganas de hacer nada, duerme todo el día. Lo primero que hay que hacer es un análisis para ver que esté normal el hierro en sangre. Y si el hierro en sangre es normal, entonces la culpable es la falta de la eritropoyetina y se da eritropoyetina. La eritropoyetina actualmente se usa en inyecciones, ¿sí? Son ampollas subcutáneas como la insulina, que se ponen, vienen 2 fórmulas, una más barata que se pone 3 veces por semana y otra fórmula que viene una vez al mes, ¿sí? Que algunas universidades no la autorizan. Y actualmente nosotros en la clínica trabajamos en protocolos de investigación, están saliendo las formulaciones oral, pastillas, que andan muy bien. Y va a desaparecer, si Dios quiere, la eritropoyetina subcutánea. Bien, control de los niveles de fósforo y calcio, ¿sí? Entonces el paciente, además de acumular potasio en la insuficiencia renal, acumula fósforo, ¿sí? Fósforo es una cosa que uno digo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué alimentos tienen fósforo? Ah, bueno, bien, bien. Pescado, ¿qué más? Las vegetales de hoja verde, bien. Por eso es importante que en estos estadios vean a un nutricionista, porque son alimentos bien puntuales los que tienen fósforo, igual que los que tienen ácido úrico. Entonces es importante orientarlo. Bien, y lo otro que es importante es el control de la enfermedad cardiovascular. Si yo digo, tengo un paciente que es hipertenso, diabético, insuficiente renal crónico y hizo una ACV, ¿a ustedes les llama la atención que haya hecho una ACV? No, porque la enfermedad vascular es sistémica, como yo le digo al paciente. La diabetes, lamentablemente, le enfermó todas las arterias. Le enfermó las arterias del cerebro, entonces hizo una ACV, la carótida. Le va a enfermar la coronaria y va a hacer un infarto. Le enfermó la arteria del riñón y va a hacer insuficiencia renal. Le enfermó la arteria del intestino y va a hacer un isquemia intestinal. Le enfermó la arteria de las piernas y hacen las amputaciones. Igual que la hipertensión. Lamentablemente son enfermedades sistémicas. Ahora, si yo les digo, un chiquito que tuvo, ¿saben lo que es el mielomeningocele que yo nombré hoy? Mielomeningocele, no se cierra la médula espinal y el paciente tiene una desnervación de la vejiga, no tienen vejiga. Entonces tienen que hacer cateterismos para vaciar las vejigas. Y hacen infecciones urinarias, obviamente, y terminan con insuficiencia renal estos nenes. Y yo les digo, bueno, tengo un paciente de 20 años con insuficiencia renal que dializa y hizo una ACV. ¿No le llama un poco más la atención? Bien, y el paciente no era hipertenso y no era diabético. ¿Qué quiero decir?
la enfermedad renal, tener insuficiencia renal, sea porque tuve un síndrome urémico hemolítico, sea porque nací con mielomeningocele, sea porque nací sin riñones, agenesia renal, en sí es un factor de riesgo cardiovascular altísimo. Me enferma las arterias. El no tener funcionamiento renal me enferma las arterias, ¿cuánto? 10 a 30 veces más que la población general. O sea que ese chico que tiene 20 años y está dializando, se puede infartar, puede tener una ACV, puede tener una amputación de la pierna, porque tiene enfermas las arterias igual que es una enfermedad sistémica. ¿Sí? De esa manera ese chico tiene que controlar el peso, tiene que controlar el colesterol, aunque vos le tomes la presión y tenga 160 de presión, tiene que comer sin sal. Porque en sí la enfermedad renal es una enfermedad que provoca enfermedad de todas las arterias. Bien, por eso esas personas que tienen insuficiencia renal hay que controlarle todos los órganos. Entonces hay que hacerle el ecodoppler de los vasos del cuello para ver que no se ve, hay que hacerle el ecodoppler cardíaco para ver que no tenga enfermedad coronaria, hay que hacerle la cámara gamma, ¿sí? Hay que controlar la presión arterial, hay que controlar los lípidos, hay que controlar la glucosa, hay que controlar la anemia. ¿Hay algún estudio hecho en base a sexo, quiénes son los que más sufren de insuficiencia renal? Los hombres más que las mujeres, como toda la vida. Se mueren más, tienen más insuficiencia renal, sobreviven menos. Perdón, Marcelo, pero es la estadística, no lo digo yo. Los que tienen sobrepeso. Obesidad, tabaquistas. Bueno, ¿no es cierto? Para acá hay un 70% de auditorio que se le va a hacer. Bien, vacunación. En edades mayores de 50 años. Pero justamente, porque si decimos que la hipertensión es la diabetes, recién a los 10 años de la hipertensión y la diabetes empieza a haber cambios de insuficiencia renal crónica. Entonces la enfermedad empieza cerca de los 40 años y cerca de los 50 empieza a haber las manifestaciones de insuficiencia renal. Silentes, porque recién capaz que a los 60 necesitan diálisis. Pero la enfermedad empezó 10 años antes. Bien, ¿vacunas? Levanten la mano quién está en contra de las vacunas. No voy a juzgar a nadie. ¿Alguien está en contra de las vacunas con esta nueva moda de las antivacunas? Está bien, está bien, hay que ser sincero. Bueno, yo amo las vacunas. Las vacunas erradicaron enfermedades en el mundo y la verdad que es medio peligroso. Sí tienen efectos adversos. Todo lo que pongamos en el cuerpo tiene efectos adversos. Ustedes dicen, ¿un fármaco tiene efectos adversos? Sí. ¿La vacuna puede dar Guillain-Barré? Sí. La obesidad puede matarte. La sal puede matarte. La vida sedentaria puede matarte. O sea, todo lo que incorporemos va a tener sus implicancias, buenas o malas. Como decía una nutricionista a la que yo iba, me decía, somos lo que comemos, Judith, me decía. Tal cual, una genia. Bueno. Y las vacunas, acá es importante porque estos pacientes, encima de todo lo que tienen, son inmunosuprimidos. O sea, tienen una respuesta del sistema inmune leucocitaria lenta y deficiente. Y a medida que avanza la insuficiencia renal, la capacidad de respuesta de los anticuerpos cada vez más pobre. Por ejemplo, un paciente que se vacuna en diálisis no hace anticuerpos. O hace un título muy bajo. Entonces, para que convierta y tenga protección para hepatitis B, lo tengo que vacunar 5 veces. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no tiene capacidad de producir anticuerpos. Entonces, la vacunación y la protección tiene que estar antes, precoz. ¿Para qué vacunas? Virus gripe para todos los años, Neumo 23 y Prevenar 13 para cada 5 años, prevención del neumococo, y después son las específicas, esas son las obligatorias en realidad. Y que tengan el esquema de vacunación completo, obviamente, para hepatitis B, para hepatitis A y demás. Bien, remedios, muy importante. Hay muchos remedios, fármacos, que se metabolizan por vía urinaria, o sea, lo metaboliza el riñón. O hace un metabolismo previo, un paso hepático previo y la toxina final se va por orina. Si hay insuficiencia renal, se acumulan. Por ejemplo, muchos remedios para la diabetes, lo cual eso es no diario. Yo creo que veo de esos 3 por día cada vez que voy a consultorio. ¿Qué hacen? Están tomando, por ejemplo, el Gridanil o la glicazida, otros remedios para la diabetes, y empiezan a alterar la función del riñón. Y el riñón no lo elimina, y el fármaco empieza a aumentar la vida media en sangre. Entonces hacen hipoglucemia, les baja el azúcar, porque el riñón no fue capaz de depurar en el tiempo que debía el fármaco. Mismo ejemplo con la insulina. Por ejemplo, un diabético dice,
vengo mal, nos usa por ejemplo 40 unidades de insulina por día. Ah, pero ahora últimamente ando re bien de la diabetes. Urgente al médico. ¿Por qué? Porque cuando empieza la insuficiencia renal, no se pierde en orina la insulina propia del cuerpo. Y el paciente, la insulina empieza a durar más tiempo en la sangre. Entonces mejoran mágicamente los controles metabólicos. De hecho, muchos pacientes que usaban insulina entran en diálisis y dejan de usar insulina. ¿Por qué? Porque su insulina en vez de durar un día, dura 3. ¿Sí? De hecho, cuando se trasplantan y recuperan la función del riñón, empeoran la diabetes. Porque realmente pasa lo que tiene que pasar. La insulina filtra y se va por la orina. Bien, ni que hablar que totalmente prohibido todo lo que sea AINES, ¿sí? Ibuprofeno, diclofenac, meloxicam para la insuficiencia renal. Y bueno, y muchos antibióticos. Los antibióticos se ajustan. Un paciente renal crónico no toma la misma dosis de antibióticos que una persona, justamente por esto, porque el riñón no lo depura y la vida media del fármaco aumenta. Bien, contrastes. ¿Qué saben de los contrastes? ¿Saben lo que es el contraste? ¿Qué contraste? Claro, bien. Cuando nosotros hacemos una tomografía o una resonancia, puede haber dos contrastes. Por ejemplo, para la tomo, contraste por boca, que lo que hace es teñir el intestino. Entonces, cuando uno ve las imágenes, permite separar qué es intestino, qué es un vaso, qué es otra cosa. Y contraste endovenoso. El contraste endovenoso va por los vasos, por las arterias y pinta áreas. Pinta los abscesos, pinta los tumores, ¿sí? Es muy bueno para la definición de la imagen. Ese contraste que se usa es yodo, ¿sí? No es el yodo, es el mismo, pero no es el que ustedes ven, no es rojo como el yodo antiséptico. Pero ese yodo se deposita en el riñón y da insuficiencia renal. Entonces, en realidad, una persona sana que va a una tomografía, joven, bueno, uno dice, le puede poner contraste. Pero una persona de más de 40 años que va a hacerse una tomografía con contraste tiene que tener un laboratorio antes. Porque si tiene un cierto grado de insuficiencia renal, puede hacer nefropatía por contraste. De hecho, es tan grave la nefropatía por contraste que puede requerir diálisis. Entonces es muy común, doctora, teniendo dolor de espalda, me hice una tomografía con contraste, sí, con contraste. Y el daño aparece a los 3 días encima. Y hace 4 días que vengo vomitando y uno le hace los análisis y está por las nubes con la urea y la creatinina. Bueno, es una nefropatía por contraste. Entonces, guarda cuando les indiquen estudios con contraste. Bien. Bueno, ya vamos terminando y los voy a dejar de aturdir un ratito. Entonces, llegamos al estadio 5, que es este de los síntomas, que ya no hay función renal y demás. Entonces, lo que decíamos, gracias a Dios tenemos formas de seguir viviendo con reemplazo de la función del riñón. Bien, hay 3 formas de reemplazar hoy en día la función del riñón. Hay un riñón artificial, pero todavía no está muy validado, que si llega a ser es fantástico, que simula, digamos, un filtro. Recuerden, cuando nosotros vamos a ver ahora en hemodiálisis, lo más importante, vieron cuando yo les mostré la nefrona del riñón, es el filtro, es el glomérulo. Es esa capacidad de ir al arroyito y atrapar. Todo el secreto está en el filtro. Si el filtro se rompe, las tuberías tienen sus problemas, pero el secreto acá es el filtro, ¿sí? Entonces, la forma de reemplazarlo es la hemodiálisis, ¿sí? Que es una forma... ¿Conocen lo que es la hemodiálisis? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver. Es una forma de funcionamiento renal a través de una máquina, que es el riñón artificial, se llamó en su momento, que es la máquina de diálisis, y que se hace a través de un acceso vascular, que es la unión de una arteria y una vena. Bien. La diálisis peritoneal, la hemodiálisis se hace en un centro, ¿sí? Están los centros de diálisis. Acá hay 3 en la ciudad de Santa Fe. El paciente va 3 veces por semana, entre 3 horas y media y 4 horas, para reemplazar la función del riñón. Obvio que lo ideal sería que vaya todos los días, pero sería muy poco práctico y poca calidad de vida para el paciente. Entonces se espacía cada 3 veces por semana y cada vez que va al paciente se le saca el exceso de agua, se le sacan las toxinas y se le agrega también lo que le falta. La diálisis peritoneal es un muy buen método de diálisis. Es una diálisis que el paciente se hace en el domicilio, mientras que la hemodiálisis, el filtro lo tiene la máquina, ¿sí? Para la diálisis peritoneal, el filtro es el peritoneo, ¿sí? Es una membrana que está dentro del abdomen que justamente permite el intercambio de líquidos y de toxinas.
El paciente tiene un catéter, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, tiene un catéter que sale por la pancita y se pone líquido en la panza dentro de la cavidad abdominal y se lo saca. Cuando el líquido sale, arrastra el exceso de agua y arrastra las toxinas. Entonces, el filtro en él es el peritoneo. El filtro de la hemodiálisis está en la máquina. La hemodiálisis es en un centro, la diálisis peritoneal es en la casa del paciente. Si uno tiene que elegir, obviamente que yo no quisiera estar en esa situación, pero me haría diálisis peritoneal. Porque el paciente puede seguir con su vida, ir a trabajar, ir a la facultad, ir a estudiar, y no tiene que estar esas horas perdidas en el centro de diálisis. Y la tercera modalidad, el trasplante renal. Esto uno diría, bueno, digo A, B o C, elijo la que quiero. Bueno, el trasplante renal es el método de elección. El trasplante renal demostró tener mejor calidad de vida y mejor sobrevida que la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. O sea que un paciente que tenga las tres opciones tiene que ir a trasplante renal, ¿sí? ¿Se puede trasplantar un paciente que no dializa? ¿Que nunca dializó en su vida? ¿Sí? Sí, bien. Hace 4 o 5 años salió una ley que se llama trasplante preventive o prediálisis. Si yo tengo insuficiencia renal y tengo a mi hermano, mi mamá que me quiere donar, voy directo al trasplante. No necesito entrar en diálisis, ¿sí? Solo obviamente que es para donante vivo. Para los donantes cadavéricos tengo que estar por lo menos 6 meses en diálisis para poder recibir un órgano. Bien, ya después de trasplante lo que vamos a hablar porque es lo que yo más me gusta. Bien, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de hemodiálisis. Hemodiálisis es bastante pesado. Bueno, yo no es la área a la que más me dedico por gusto. Yo hago nefrología clínica y trasplante. Yo lo que más hago en la clínica de nefro es trasplante renal. Así que después, pero bueno, la hemodiálisis es necesaria y hay que obviamente conocerla. Entonces, es un método terapéutico, dijimos, de sustitución renal. Sustituye la función renal. Y consiste en un circuito extracorpóreo, ¿sí? Que tiene un filtro, que acuérdense, el secreto de todo está en el filtro. Tiene un sistema de líneas, ¿sí? Para la extracción de los desechos metabólicos del agua y el reemplazo con buffers, que ahora vamos a ver, con el objetivo de mantener la vía. Entonces, el paciente se conecta, la sangre sale, pasa por el filtro, ¿sí? ¿El filtro qué hace? Retiene las toxinas y el agua, porque acuérdense que el paciente que en diálisis, la mayoría de las veces, o sea, primero pierde la capacidad de sacar las toxinas y después ya pierde la capacidad de producir agua. Entonces el paciente no orina. Y el cuerpo normalmente produce el agua. Entonces, en un paciente en 3 días puede acumular 3 kilos de agua, ¿sí? Entonces, la diálisis lo que tiene que hacer es que tiene que hacernos bajar 3 kilos de agua y sacar las toxinas. Bien, entonces, ahí vemos el bracito del paciente, ¿sí? La sangre sale, pasa por una bomba de impulsión, se agrega heparina para que no se coagule la sangre simplemente y pasa por el filtro. Eso que ven ahí es un filtro. En realidad, si usted no habla en el filtro, parece como un escobillón. Es una serie de pelos que van a pasar 2 circuitos. Por adentro va la sangre del paciente y por fuera va un líquido. Ese líquido es rico en bicarbonato, porque el paciente, acuérdense que está con acidosis. Entonces, del líquido para la sangre del paciente va a pasar el bicarbonato, fundamentalmente. Y de la sangre del paciente para el líquido va a pasar la urea, va a pasar el potasio, va a pasar el ácido úrico y va a pasar el agua. ¿Sí? Bien, entonces, eso se retiene en el dializado y luego que pasó por el filtro, vuelve al sistema y vuelve al paciente. ¿Sí? Entonces, es un circuito extracorpóreo de sangre, está la forma de acceso que se llama acceso vascular, están las líneas, que son como los perfus, por donde va la sangre, y está el filtro. Que en realidad el que descubrió la diálisis descubrió el filtro. O sea, el secreto está en la capacidad del filtro. Bien, este es otro dibujo, porque por ahí es medio difícil de entender. Hay un circuito arterial y venoso, pero en realidad para ustedes lo tienen es toda la sangre venosa, ¿sí? El acceso, en este caso, ahora vamos a hablar de acceso vascular, que es por donde se accede a la sangre del paciente, siempre es sangre venosa, ¿sí? Es sangre de vena. Bueno, ahí tenemos lo mismo, sale la sangre, pasa por la bomba, pasa por el filtro, acá está lo que yo le aporto, que es el bicarbonato y demás,
que está por fuera, y la sangre vuelve al paciente. Si logro no caerme con los cables hoy. Bueno, acá tengo una imagen en la vida real. ¿Vio a alguien dializando? ¿Fueron a un centro de diálisis? Bien. Yo siempre digo a las enfermeras que hacen diálisis que a mí me encanta. Bueno, a mí me gusta el tema, así que yo haría diálisis, pero es muy apasionante. Hay un grupo de enfermería que se dedica y hacen la tecnicatura de hemodiálisis y se dedican a esto. La encargada de conexión y desconexión del paciente y todo es la enfermera o el enfermero. ¿Qué hace? El paciente llega, le toman la presión arterial, lo pesan y el paciente va a empezar a tener dos pesos. El peso seco, que es sin líquido, y el peso del día de diálisis. Entonces, el paciente va a conocer, por ejemplo, mi peso seco en este momento está en 61. Y el día que voy a diálisis, por ejemplo, peso 64. Bueno, quiere decir que la máquina me tiene que sacar 3 litros de agua. Y se saca 3 litros de agua en 3 horas y media. Lo cual, el estrés hemodinámico que eso significa para las arterias es tremendo. Eso es lo que daña a largo plazo la diálisis, daña las arterias, daña el corazón. La diálisis permite al paciente mantener con vida, pero a largo plazo es dañina. Por eso tiene que ser un paso intermedio en lo posible al trasplante. Bien, entonces acá está el paciente conectado. Estas son acá sale el acceso vascular, estas son las líneas. Esa es la bombita, ahí está el filtro, pasa por la bomba de heparina y vuelve al paciente. No duele el procedimiento, o sea, duele el momento de la punción, obviamente, pero el procedimiento en sí no duele. ¿Pero cuánto tiempo se puede tener el paciente dializando antes del trasplante? No, años, 10 años. El tiempo a lista de espera en nuestro país, lamentablemente, es 4 años y medio. Y ese ahí sentado está 3 horas y media, 3 veces por semana. Bien, ahí tenemos otro dibujo del filtro, ¿sí? Tiene una entrada y una salida, ¿sí? Y tiene pelos con distintos poros de acuerdo al peso del paciente y demás. Estos filtros se reesterilizan, no es que se usa uno por diálisis, sí hay uno por paciente. Yo llego, tengo mi filtro, se reesteriliza y demás. Bien, y esta es una explicación del filtro, pero en realidad no es para que se compliquen, pero acá entra la sangre del paciente y está por dentro y sale, y acá está este líquido que lo baña por fuera. Entonces, ¿qué sale? La urea, el fósforo, la creatinina, el potasio, y se va. Y se pierde, esta es la sustancia de desecho, se va a las tuberías, a las cañerías. Bien. Y bueno, y no hay ninguna de las entradas, pero bueno, lo que entra básicamente es el bicarbonato, que no está. Bien. Pero es un mecanismo de contracorriente. Por acá pasa un líquido y por acá pasa otro líquido en sentido contrario y se produce el intercambio. Por eso ven que todo el secreto está en el filtro. Y piensen que el riñón lo hace solo. O sea, llevó muchos años llegar a la diálisis. Bien, estas son las agujas. Las agujas se van a elegir, son para la punción de los accesos vasculares, que ahora los vamos a ver un poquito, y tienen distintos grosores. Eso nos va a dar distintos flujos, ¿sí? Hay agujas más finitas cuando los pacientes tienen venas más finitas y agujas más gruesas cuando tienen mejores accesos vasculares, ¿sí? Estas son las líneas, que son los circuitos, como ven son iguales que los perfus, está por donde van en la sangre. Bien, y esto es una fístula. Bueno, la fístula arteriovenosa es la unión de una vena a una arteria. Entonces, cuando nosotros decimos al paciente que va a ir a diálisis, bueno, lo primero que hacemos es, bueno, ¿qué le parece a usted de hacerse la diálisis usted? Yo le digo, bueno, usted tiene una enfermedad y hay personas que dicen, yo no quiero saber de nada, a mí esto no me interesa, todo me da impresión, quiero que me conecten y me voy a mi casa tranquila. Y otros pacientes que dicen, no, si hay una posibilidad de que yo me lo pueda autoadministrar al tratamiento y estar en mi casa, bueno, perfecto. Entonces, ese es un paciente que tiene más un perfil para diálisis peritoneal. Si el paciente nos dice que no, que él quiere hacerlo en un centro, le tenemos que explicar que necesita un acceso vascular, una forma de obtención de la sangre que pueda mantenerse en el tiempo. Bien, hay dos tipos de accesos, o tres, lo que son las fístulas arteriovenosas, que eso es la unión de una arteria y una vena, que se hace por medio de una cirugía. Generalmente se elige en el brazo y se elige del brazo no dominante. Si el paciente es diestro, intentamos buscar la fístula en el brazo izquierdo. Y se hace una cirugía en la cual se une una arteria con la vena, ¿sí? Y la sangre es venosa.
Este van a ser el sitio de punción. Acá es donde van las agujas, una lejos y una cerca, en la cual la sangre va a salir, va a pasar por el filtro y va a retornar. También la unión se puede hacer con un pedacito de prótesis, que es como una manguerita que une la arteria con la vena. Otra forma de diálisis, que generalmente esta es la urgencia, si el paciente, que pasa mucho, no sabía que tiene insuficiencia renal, llega al sanatorio, hay que dializarlo, porque si no se muere, es el catéter, que es exactamente lo mismo, va a una vena y permite una salida y permite una entrada. Ese es un catéter de hemodiálisis. Eso lo colocamos los nefrólogos, los terapistas también, y se tiene que poner en venas de calibre grueso, es decir, vena yugular interna, vena subclavia o vena femoral. Esto es algo transitorio. ¿Por qué es transitorio? Porque se infecta, básicamente, y a veces hay que dejarlo hasta que el paciente pueda confeccionarse el acceso vascular definitivo, sea la fístula o el colete en los brazos, y lleva un tiempo. Desde que se hace la fístula en quirófano hasta que la fístula madura, porque se tiene que cerrar las suturas y las paredes de la vena tienen que fortalecerse, puede tardar hasta 6 meses. Así que lo que yo siempre le digo a los pacientes, usted tiene insuficiencia renal, va a necesitar diálisis, el paciente no quiere saber de nada, le digo, miren, lo peor que puede pasar es esto, que usted ingrese con una urgencia, que usted ingrese ahogado, no pueda respirar y yo tengo que poner un catéter, porque esto habla de mala calidad de diálisis y mal pronóstico, infecciones. Lo que usted necesita es que programar que usted va a necesitar diálisis. Entonces programamos la fístula madura y en el momento que usted la necesita, usted ingresa a diálisis. Pero bueno, esto habla en parte de la negación, porque asumir que uno va a dializar, hacerse la fístula, es complicado. Bien, ahí se ve otra punción, que está la fístula, ¿sí? Y las dos salidas de la línea arterial y la línea venosa. Bueno, eso es más o menos todo de hemodiálisis, porque la parte más técnica, más aburrida. Bien, entonces como para resumen, bueno, recordar la incidencia preocupante de insuficiencia renal, ¿sí? Recordar la importancia de los factores de riesgo. Lo más importante es la prevención, siempre, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden tener? Estudiar a los pacientes que pueden tener. Pues acuérdense que los síntomas, tardíos. Saber los métodos de reemplazo, ¿sí? Bueno, lo que hablamos de la escasez de los síntomas. Y en esto lo que hablamos un poquito de la hemodiálisis como medio de terapia de reemplazo renal. Bueno, ¿alguna pregunta?